Progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión de números tales que cada uno de ellos, salvo el primero, es igual al anterior más un número fijo llamado diferencia que se representa por d. Ejemplo, tenemos el número 1, sumamos 3, nos da 4, más 3, 7, más 3, 10, más 3, 13. El primer término 1 se representa por a sub 1, el segundo término por a sub 2, el tercer término por a sub 3, el cuarto término por a sub 4, el quinto término por a sub 5. En este caso a sub 5 es el último término. De manera general se representa por a sub n. El número de términos es 5, n es igual a 5. Para calcular la diferencia se resta un número menos el inmediato anterior. En este caso, por ejemplo, 4 menos 1. La diferencia 4 menos 1 es igual a 3. Otro ejemplo, tenemos menos 2, sumamos 1 medio, se obtiene menos 3 medios, más 1 medio, menos 1, más 1 medio, menos 1 medio. El primer término, menos 2, se representa por a sub 1, el segundo término por a sub 2, el tercer término por a sub 3 y el cuarto término por a sub 4. El cuarto término es el último término, es decir, el enésimo término, se representa por a sub n. El número de términos es 4, por tanto n es igual a 4. La diferencia se obtiene en este caso restando menos 3 medios menos menos 2. El resultado es igual a 1 medio. Enésimo término de una progresión aritmética. Está dada por la siguiente fórmula, donde n es el número de términos, a sub n es el enésimo término, es decir, el término que ocupa el lugar n. A sub 1 es el primer término, n ya mencionamos, es el número de términos de la diferencia. Ejemplo, calcula el término que ocupa el lugar 9 en la progresión aritmética 3, 7, 11, 15. Solución. Veamos por la forma desarrollada, es decir, sin aplicar la fórmula del enésimo término. Primero calculamos la diferencia, en este caso restamos 7 menos 3, nos da 4, por tanto la diferencia es 4. Tenemos el primer término, le sumamos la diferencia, es decir, 4, se obtiene 7, más 4, 11, más 4, 15, más 4, 19, más 4, 23, más 4, 27, más 4, 31, más 4, 35. El primer término es 3, es decir, a sub 1, el segundo término a sub 2, tercer término a sub 3, de este modo completamos hasta el último término en nuestro ejemplo, que es a sub 9. Nos pidieron calcular el término que ocupa el lugar 9. El término que ocupa el lugar 9 es 35. Entonces, a sub 9 es igual a 35. Veamos el mismo problema, pero aplicando la fórmula. Recordamos la fórmula. Primero calculamos el número de términos. En este caso es 9, porque nos piden calcular el término que ocupa el lugar 9. El primer término es 3. La diferencia, restamos 7 menos 3, nos da 4. El último término a sub n, es decir, a sub 9, el término que ocupa el lugar 9, no sabemos.
Estos datos reemplazamos en la fórmula. A sub 9, el primer término es 3, el número de términos 9 y la diferencia 4. Operando. 9 menos 1 nos da 8. Multiplicamos 8 por 4, 32. 3 más 32 nos da 35. A sub 9 es igual a 35.